Hola mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? Yo con mucha ganas acá de poder acompañarlos, de poder estar con ustedes, así es que vamos a comenzar rapidito. En esta clase vamos a repasar harto contenido, así es que vamos a ir avanzando en honor al tiempo y a la duración que nos permite subir la cápsula webclass. Vamos a trabajar rapidito para poder aclarar todas las dudas mediante el video explicativo, ¿ya? El objetivo va a ser identificar características naturales de América. En la clase anterior vimos que era describir un paisaje, ¿cierto? Y sabemos que es expresar de forma detallada las características observables de un espacio geográfico determinado, es decir, de un lugar de la Tierra, mediante la utilización de ciertos criterios que consideran sus elementos naturales, que son obviamente provenientes desde la naturaleza, y elementos culturales que están realizados por el ser humano, ¿cierto? Dentro de los elementos naturales teníamos el relieve, que es la cordillera, como por ejemplo una agrupación continua y extensa de montañas. Tenemos también la meseta, que es un terreno relativamente plano y a importante altura. Y tenemos la llanura, que es un terreno plano, al igual que la meseta, y extenso, pero que está situado a baja altura, ¿ya? Recuerden que esto ya lo trabajamos detalladamente en la clase anterior. Dentro de los elementos naturales también encontramos la península, que es una franja de tierra continental que se interna en el océano, ¿cierto? Y que está unida, ¿verdad?, hacia donde se inserta al océano, está unida por una delgada franja de tierra. Tenemos también el Golfo, que es un gran espacio donde el mar entra a la costa. Y tenemos también la isla, que es una porción de tierra firme, emergida y rodeada por agua, ¿ya? Que a diferencia de la península, ¿cierto? Esta no tiene esa franja que lo une al terreno más amplio de tierra, sino que solamente es un pedazo de tierra, una porción de tierra, y que está rodeada totalmente de agua. Dentro de los mismos recursos naturales tenemos los ríos, que son corrientes de agua que nacen en las montañas y desembocan en un lago, en otro río o en el mar, ¿ya? Tenemos los lagos, que son cuerpos de agua generalmente dulce, la gran mayoría son dulces, no quiere decir que tengan azúcar, ¿ya? Pero que no son salados como el agua del océano, del mar. De una extensión considerable, más bien amplia, ¿cierto?, que recoge aguas pluviales, es decir, las que corren después de las lluvias y que no han sido absorbidas por la tierra. Subterráneas, recuerde que el ciclo del agua también nos ha demostrado que existen aguas subterráneas, o de varios ríos, ¿ya? Y también tenemos los glaciares, que son una gran masa de hielo comprimida que se forma durante miles de años como consecuencia de la nieve que permanece en un mismo lugar hasta que se transforma en hielo. Entonces, estos glaciares son inmensamente grandes y nosotros podemos ver una parte de la superficie, pero por debajo son igual de grandes. Así es que tenemos también otros elementos naturales como el clima, ¿verdad? Trabajamos y vimos lo que era la humedad, las precipitaciones que podían caer en forma de lluvia, de nieve o de granizo, y la temperatura, que podía ser alta, baja o templada, ¿cierto? La fauna y la vegetación, en donde en vegetación encontrábamos todo aquello que tenía que ver con las plantas, las flores, etc. Y la fauna tenía que ver con esta gran diversidad de animales, ya sea pájaros, mamíferos, ¿verdad?, peces, etc. Y dentro de los elementos culturales están las construcciones, que son aquellas que están hechas por el hombre, las creaciones de las personas, las actividades, que son a las labores que desempeñan según el lugar en el que vivan, y la población, que es la cantidad de personas que habita un lugar. Entonces, en base a toda esta información, vamos a practicar. Ya vimos acá el clima, ¿cierto?, que era más bien húmedo por esta evaporación del agua, vegetación, donde vimos los árboles, las plantas, el musgo también, que estaba en las rocas. En las aguas superficiales, como por ejemplo el río, ¿cierto? Las construcciones, que en este caso serían los puentes, y que sería ya un elemento cultural.
y fue lo que trabajamos durante la semana pasada. Pero esta semana vamos a dar paso a un trabajo en el libro, así es que yo los invito a que vayan a buscarlo rapidito para que trabajemos en las páginas correspondientes. Ya, entonces vamos a trabajar las características naturales de América, ¿ya? Dice que América se caracteriza por su gran diversidad natural en su territorio. Es posible apreciar distintos tipos de relieves y accidentes costeros, abundancia o escasez de aguas superficiales, además de una gran variedad de climas, dada su enorme extensión de norte a sur. Lo anterior posibilita el desarrollo de gran cantidad de especies, animales y vegetales, lo que en su conjunto determina una gran diversidad de paisajes. Que eso lo vimos también en la clase anterior. Recuerdan que vimos que todos estos aspectos, ¿verdad?, del paisaje están totalmente relacionados en cuanto a la actividad del ser humano que realiza en un territorio en particular, la cantidad de vegetación o de fauna que hay, ¿cierto?, las intervenciones del ser humano, la cantidad de población, todo esto está altamente relacionado, así es que lo pudimos ver. Entonces, miren, niños y niñas, vamos a ir leyendo algunas de estas definiciones de las características naturales de América y vamos a ir trabajándolas, ¿ya? Pero esta clase es de, bueno, perdón, esta parte de la clase es de conocimiento. Así es que aquí, por lo menos en el texto escolar, no vamos a realizar ninguna actividad propiamente tal, pero sí vamos a conocer. Relieves y accidentes costeros. En América existen cordilleras, mesetas, valles, ¿verdad? Golfos, penínsulas que ya estuvimos viendo en el PowerPoint que acabamos de presentar. Acá, mire qué hermosura de imagen nos presenta la cordillera de los Andes y dice que es la más extensa de América y del mundo y pasa por nuestro país. Tenemos las aguas superficiales también, que los vimos en el PowerPoint y aquí nos muestra el río Amazonas, que es el más caudaloso de América y del mundo, es decir, posee mucho flujo de agua. Y luego nos vamos a pasar a los climas, ¿ya? Pero antes de comenzar, quisiera destacar que acá tenemos un mapa físico y de aguas superficiales de América. Es decir, el mapa físico me muestra estos accidentes geográficos que hemos estado viendo. Y que recuerden que no habla de accidentes como que alguien tuvo algún tipo de peligro o algo así, sino que han sido diferentes fenómenos que se han dado durante muchos años, ¿ya? Y que van generando estos accidentes como por ejemplo la cordillera, ¿verdad? Las montañas, los ríos, el mar, etc. Así es que a eso se refiere este mapa físico, a diferencia del político, que el político detalla mucho con color el límite hasta dónde dura, por ejemplo, un país. Entonces me marca que hasta ahí dura Chile, por ejemplo, cuál es la extensión de Argentina, de Perú, de Bolivia, ¿ya? Pero se focaliza en el territorio, más que, por ejemplo, en que es un mapa físico de aguas superficiales. Es decir, nos demuestra otro tipo de cosas y obviamente la simbología también va a representar temas diferentes, ¿ya? Acá tenemos un mapa climático, de América. A diferencia del anterior, se va a fijar en el clima. Son igualmente mapas, también tienen que tener los mismos países, las mismas dimensiones geográficas, ¿cierto? Pero el énfasis aquí no va a estar ni en el territorio, ni en las aguas superficiales como lo vimos en el anterior, sino que va a estar focalizado en el clima, ¿ya? Dice, en el territorio americano es posible encontrar paisajes de las distintas zonas climáticas de la Tierra, es decir, en las zonas cálidas, las zonas templadas y las zonas frías, lo que influye en la diversidad de temperaturas y precipitaciones y vegetación. Entonces, obviamente el clima va a estar directamente relacionado con la cantidad de flora y de fauna que hay en un lugar. Entonces acá la simbología me va mostrando también temas diferentes a los otros tipos de mapas. Por ejemplo, si yo aquí veo este color un poco rojizo, dice climas tropicales. Entonces todo esto que está marcado con este color significa que ahí voy a encontrar climas tropicales. ¿Y qué quiere decir eso?
que presentes, dice, principalmente al interior de la zona cálida, se caracterizan por sus altas temperaturas y abundantes precipitaciones. Pero acá, a diferencia de como pasa en Chile, no llueve con frío, ¿cierto? Porque hay altas temperaturas. Entonces, hay mucha precipitación, hay mucha lluvia, pero no necesariamente con frío. Luego también podemos ver acá este color que es más bien un color piel, ¿cierto? Ay, perdón. En la simbología ahí tenemos acá una parte de Chile también, ¿cierto? Con este tipo de clima, dice climas áridos y secos. Y yo de inmediato me doy cuenta que es hacia el norte de Chile, ¿verdad? Se ubican en general en torno a los trópicos, se caracterizan por las escasas precipitaciones y por las grandes diferencias de temperatura durante el día y la noche, ¿ya? Entonces acá podemos incluso en el extremo norte encontrar desiertos, pero eso no significa que no haga frío. En el desierto durante el día hace mucho, mucho, mucho calor, pero durante la noche también hace demasiado frío. Entonces ahí se refiere a los climas áridos y secos. Luego también podemos observar aquí en este mapa verde, un lugar verde, ¿cierto? Aquí me muestra el clima, que es templado, que también lo tiene Chile, mire, pero está más bien en el centro-sur. Dice, climas templados. Predominan en las zonas templadas del norte y del sur. En ellos, las estaciones del año presentan diferencias marcadas con temperaturas moderadas durante gran parte del año. ¿Ya? Luego tenemos esta parte moradita también, ¿cierto? Yo acá no visualizo muy, muy bien los colores. Acá está, ¿cierto? Y dice que se refiere a los climas fríos. Se encuentran en las zonas frías del norte y en las cercanías de la zona fría del sur. Se caracterizan por las bajas temperaturas y por las precipitaciones habitualmente en forma de nieve. ¿Ya? Y por último tenemos en la simbología los climas de montaña manifestados de azul o celeste también podría ser, ¿ya? Y lo podemos ver claramente en el extremo sur de Chile, ¿cierto? Dice, están presentes en todas las zonas climáticas, se caracterizan por sus bajas temperaturas y por presentar precipitaciones en forma de nieve, aunque varían bastante según la altitud, ¿ya? Porque a más altitud hay más frío, ¿ya? Más baja la temperatura, entonces obviamente ahí el tipo de precipitaciones va a ir variando. A más baja altitud hay mayor cantidad de temperatura, por ende las precipitaciones siempre van a variar. ¿Qué quiero que tengan en consideración acá? Primero, las definiciones de todos estos climas, ¿verdad? Que sería importante que también lo leyeran ustedes en sus textos, que vayan subrayando aquello que les parece importante para que después cuando volvamos a retomar el contenido, usted ya sepa claramente en qué debe focalizar su atención. Lo mismo acá. Y la diferencia entre los mapas. Sabemos que existen mapas políticos que nos diferencian los territorios, ¿cierto? Las limitaciones de cada país, pero también es importante que tengamos en consideración, yo sé que ustedes ya lo saben, pero que recuerden que existen mapas físicos, que en este caso, por ejemplo, es de aguas superficiales de América, y acá tenemos un mapa climático de América, ¿ya? Entonces existen diferentes tipos de mapas que nos van entregando diferentes informaciones según el territorio en el cual nosotros queremos tener mayor información. Y entonces, en el texto hasta el momento no hacemos nada, nos quedamos hasta ahí, pero sí necesito que trabajemos en el cuaderno. Así es que va a poner mucha atención, porque dice, arma, dibuja y pinta un paisaje siguiendo estas definiciones. Aquí va a trabajar entonces con el PowerPoint que ya está cargado en la plataforma de WebClass, así que si usted lo necesita observar con mayor detalle y no quiere volver a ver el video, lo puede hacer, lo descarga y lo ve. Y también vamos a trabajar con el texto escolar, con las definiciones que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, ¿qué va a dibujar primero usted en su cuaderno de historia? Dice, agrupación extensa y continua de montañas. Entonces usted va a ver a qué se refiere. ¿Se referirá a simples cerros? ¿Se referirá a una llanura? Vamos a ir viendo. Entonces, usted va a dibujar. ¿Cuál es una agrupación extensa y continua de montañas? Busque la definición. Ah, es esto. Y lo dibuja. Luego,
en la misma imagen, en la misma hoja, dice, corrientes de agua que nacen en las montañas y desembocan en un lago, en el mar y en otra parte más, pero no se lo voy a decir porque si no le voy a dar la respuesta y ahí sería pillería, ¿cierto? Entonces a usted, a esta imagen que ya tiene, a este dibujo que ya tiene hecho en su cuaderno, le va a agregar este otro, porque vamos a ir armando el paisaje, ¿ya? Y por último dice, están presentes en todas las zonas por sus bajas temperaturas y por presentar precipitaciones en forma de nieve, aunque varían bastante según la latitud, perdón, la altitud. Entonces esta última es más bien abstracta, así que usted va a tener que buscar todo su ingenio para poder vincularlo a la imagen, así que va a tener que armar este paisaje con estas tres definiciones. ¿A qué se refiere cada uno? Y lo dibuja, así que lo va a tener que armar, lo va a tener que dibujar y lo va a tener que colorear, ¿ya? Y una vez que ya lo tenga listo, le va a tomar una fotografía y se va a fijar bien que esté muy, muy, muy clarita y la va a subir a la plataforma de WordPress, ¿ya? Espero que haya sido muy entretenida la clase de hoy, niños y niñas. Desde acá les envío muchos besitos, muchos abrazos, que estén muy bien y cuídense mucho, ¿ya?